Hay un autor que se llama Christopher Wright y se los recomiendo. Él tiene 2 libros que están en español, Descubriendo a Jesús en el Antiguo Testamento y también creo Cómo predicar de Jesús de todas las Escrituras o algo así. Y él dice lo siguiente, me encantó esta cita: el Antiguo Testamento es un viaje que conduce a un destino y este no es otro que Jesucristo. Es un viaje que ya se hizo, fue largo, con muchas curvas, giros, vueltas, paradas y nuevos comienzos. Fue un viaje interrumpido y amenazado por una diversidad de circunstancias y gentes adversas. Fue un viaje que involucró a toda una nación, Israel, y su historia incrustada en la de muchas naciones. Pero sin importar en qué punto del viaje usted se incorpore, cerca del comienzo, en la mitad, hacia el final, la dirección siempre es la misma. Esta es la historia de Dios que guía al pueblo de Dios hacia el Mesías de Dios, Jesús de Nazaret. Tal es la dirección constante del movimiento. Jesús es el destino. El Antiguo Testamento narra la historia que Jesús completa. Cuando nosotros leemos las Escrituras, no solamente para predicarlas, sino cuando las leemos personalmente para nuestro propio beneficio, tenemos que recordar esto. Es un viaje. Yo les pido, por favor, que vayan en sus Biblias a Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Si alguien, por favor, pudiera con una voz fuerte, varonil, leer los versículos 10 al 12 del capítulo 1. Yo creo que nosotros a veces tenemos la impresión de que los creyentes del Antiguo Testamento tenían menos conocimiento del que realmente tenían acerca del Mesías. Porque según Pedro, hay al menos 5 cosas que nosotros podemos ver en ese texto que los santos del Antiguo Testamento sabían acerca del Mesías. ¿Cuál es la más obvia? Si lo ponemos en orden tal cual Pedro va revelándolo en el texto. El sufrimiento del Mesías iba a sufrir, ¿qué otra cosa? Luego vendría la gloria. Una cuarta, que tal vez no sea tan evidente, es que debía ser en ese orden. Primero sufrimiento, luego la gloria. ¿Qué otra cosa? Bueno, que obviamente vendría el Mesías y él es el Salvador. Sería anunciado por el Evangelio. El Espíritu Santo vendría a darle poder a este anuncio. Pero hay algo más que Pedro nos dice, que los profetas sabían. Porque tanto esto como esto no es que los profetas lo sabían. Pedro lo está incluyendo diciendo, ahora ustedes lo saben, que el Mesías vino y que está siendo anunciado en el Evangelio por el poder del Espíritu Santo. Pero que los profetas lo supieran, ¿qué sabían ellos? Que era para nosotros, que lo que ellos estaban anunciando era para otra generación, que somos nosotros. Entonces, fíjense, hermanos, lo que tenemos aquí. Los profetas del Antiguo Testamento no comprendían algunos aspectos de sus profecías. Sobre todo, dice Pedro, en lo relativo al tiempo y las circunstancias del cumplimiento de las cosas que profetizaban. Y por eso dice que ellos escudriñaban qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Imagínense a Isaías estudiando Isaías 53. O sea, él acaba de escribir la profecía y él mismo está tratando de entender de qué se trata todo esto. Pero él sabía que él estaba hablando acerca del Salvador, que iba a cargar con nuestros pecados. Y Dios les reveló a estos profetas que ellos estaban sirviendo esta comida para que otros se la comieran. Y somos nosotros. Por lo que es una pena mayor que nosotros, los
beneficiarios primarios de las profecías y los escritos del Antiguo Testamento, en el día de hoy prediquemos el Nuevo Testamento como si eso no hubiera ocurrido, o el Antiguo Testamento. O sea, nosotros somos los beneficiarios primarios de todos esos anuncios del Mesías. Sin embargo, muchas veces predicamos el Antiguo Testamento como si el Antiguo Testamento tratara de otra cosa, y no precisamente acerca de Jesús, no precisamente acerca de Cristo. Bueno, no podemos decir acerca de Jesús porque eso sería anacrónico, Jesús no había nacido, pero sí acerca del Mesías. De ahí el principio que vamos a considerar en este taller. Si vamos a enseñar la Biblia como cristianos, debemos mostrar una conexión legítima de nuestro texto con el Evangelio de Jesucristo. Debemos mostrar una conexión legítima. ¿Y por qué insistimos en que tiene que ser una conexión legítima? Porque no tenemos derecho a torcer las Escrituras para meter a Cristo donde no está. Eso es lo que nosotros llamamos hacer un aterrizaje forzoso en el Calvario. Nosotros no debemos hacer un aterrizaje forzoso en el Calvario. ¿Está Cristo en cada texto del Antiguo Testamento? La respuesta es un rotundo no. No, Cristo no está en cada versículo del Antiguo Testamento. Predicar legítimamente a Cristo desde todas las Escrituras no nos da derecho a torcer el significado original del texto para meter a Cristo donde no está. Nunca debemos hacer eso. Hay varios textos en el Nuevo Testamento que nos dan pistas de la forma como nosotros debemos predicar el Antiguo Testamento. Lucas capítulo 24 es el texto más conocido cuando el Señor Jesucristo se encuentra con los discípulos que iban camino a Emaús. Los que critican la predicación cristocéntrica, y yo tengo mucho cuidado con esa etiqueta porque hoy día yo creo que se le llama predicación cristocéntrica a muchas cosas, algunas de las cuales son una locura, pero yo me refiero más bien a lo que es predicar a Cristo desde todas las Escrituras, haciendo una exégesis legítima del texto. Pero algunos que critican la predicación cristocéntrica dicen, wow, pero ese camino de Emaús era largo. Porque si Cristo mostró a través de todo el Antiguo Testamento todos los textos que hablaban de él, y son tantos como, dicen ellos, los predicadores cristocéntricos afirman, el camino de Emaús tenía que durar días. De paso, el camino de Jerusalén a Emaús dura como 5 horas a pie, de 5 a 6 horas, si usted se va a pie. Así que era bastante tiempo para tener una buena conversación exegética del Antiguo Testamento. Ahora, ¿qué es lo que el texto dice? Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que luego entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Me llama la atención 2 cosas en ese texto. Lo primero es que en el último tiempo del ministerio del Señor, él había anunciado 3 veces que él iba a ser arrestado, que iba a padecer de parte de los líderes de Israel y que iba a morir crucificado y resucitar. Sin embargo, el Señor no le dice a los discípulos en Emaús, oh insensatos y tardos de corazón, para creerme a mí. Yo no les anuncié de antemano que eso iba a pasar. Pero Cristo no los dirige a su propia profecía, sino a los profetas del Antiguo Testamento o a las Escrituras del Antiguo Testamento. Ahora, por otra parte, yo no creo que el Señor Jesucristo fue versículo a versículo viendo en el Antiguo Testamento todo lo que se decía acerca de él. Yo creo que más bien el Señor les dio muestras exegéticas de cómo nosotros podemos ir a través de todo el Antiguo Testamento, sobre todo la ley, los profetas, los salmos o los escritos, como se dividían los judíos en el Antiguo Testamento, y decir, miren cómo en estas secciones del Antiguo Testamento se hablaba de mis sufrimientos y mi gloria. Era eso lo que el Señor estaba diciendo. Ustedes no creyeron lo que los profetas habían dicho, que era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que luego entrara en su gloria, porque esa era la preocupación de los discípulos que iban camino a Emaús. Nosotros creíamos que él era el que iba a redimir a Israel y ahora lo crucificaron. Ustedes no entendieron nada. Ustedes tenían las Escrituras
Y yo creo que lo que Cristo hizo en esas 5 horas, y era bastante tiempo para explicar eso, ver ejemplos de cómo en el Antiguo Testamento había clara información acerca de los padecimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos, lo que Pedro dice en 1 de Pedro capítulo 1, versículos 10 al 12.